Bueno, pues muchas gracias, Perla, por compartirnos tu experiencia. Espero que se valore porque la verdad es muy importante, ¿no? El considerar otras formas de generar conocimiento y no la típica de la escuela o de los libros. O sea, siempre, claro, es muy valiosa, pero lo importante también es complementar la educación con más opciones, ¿no? Además de la experiencia, pues. Ok, bueno, entonces yo creo que ya queda claro de qué vamos a hablar más detalladamente el día de hoy. Por favor, cualquier duda, levantan la mano aquí en Zoom o abren el micrófono y les damos la palabra, ¿ok? Entonces, la PNL o la programación neurolingüística, ¿cómo se relaciona con el marketing digital, no? Además de todo lo que platicamos ahorita con Perla y lo que yo les empecé a platicar también. Primero hay que tomar en cuenta que hay elementos que la programación neurolingüística utiliza para poder desarrollar programaciones más completas. Una de ellas es la comunicación. Anteriormente, cuando estábamos hablando por ejemplo, el diseñar la página de una empresa, una institución, la forma en que nos vamos a comunicar digitalmente con nuestro cliente, es importante considerar que tiene que ser clara, tiene que ser entendible, tiene que ser contextualizada al tipo de cliente al que yo me estoy dirigiendo. O sea, yo, por ejemplo, a los alumnos de administración, ¿no? No me puedo dirigir igual que me dirijo con ustedes porque son diferentes perfiles, ¿no? Sí hay, obviamente, variables en común, pero sí tienen peculiaridades que los hacen propios de mercado digital, a ellos propios de administración, a los ingenieros propios de ingeniería industrial o de cualquier otra ingeniería, a los REI o relaciones económico internacionales, que son algunos de los alumnos con los que tengo la oportunidad de platicar. Entonces, son diferentes cuestiones que yo tengo que considerar a la hora de comunicarme con ellos. Es igual en la parte, sea digitalmente o sea tradicionalmente, hablando en el tema de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, esta parte de la comunicación la toma en cuenta también la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones, pues ya las platicamos en la introducción. Voy a hacer un poquito más grande la presentación porque está, creo que muy pequeño el diagrama. Entonces, se las voy a ampliar. Permítame tantito. Ok. Entonces, ¿cómo se utiliza la comunicación en las relaciones comerciales? Bueno, este es un diagrama que ustedes seguramente ya habrán visto en alguna etapa diferente de su vida académica. Estoy hablando de la secundaria, la primaria, preparatoria, en donde hablaron de temas de español. Bueno, pues les explicaron que hay un emisor, hay un mensaje, un receptor, que en el Inter puede haber ruido o puede haber interferencias que afecten la entrega exitosa del mensaje. Todo este tipo de cuestiones ya lo vieron alguna vez como un proceso comunicativo. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque a veces se nos olvida que tenemos que esperar una retroalimentación para poder asegurarnos que el otro o el receptor entendió lo que queríamos darle a entender, ¿no? Entonces, a veces en mercadotecnia se nos olvida que también tenemos que escuchar una respuesta o tenemos que investigar si existe o no el entendimiento de lo que queremos comunicar de nuestro producto, de nuestro servicio, de los vendedores, de las instalaciones de alguna empresa o de alguna institución, porque también eso se puede comunicar. O sea, ¿qué quieren que el otro te entienda, no? ¿Y cómo te vas a asegurar que el otro te está entendiendo? Ese es un proceso comunicativo. Ahora,
Estos son los elementos del proceso comunicativo. Nunca se olviden, ustedes como marcas digitales entran en el canal principalmente. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar las plataformas digitales o las plataformas electrónicas para poder comunicar de una manera más clara lo que queremos como empresa dar a entender a nuestro mercado meta. ¿Sí? Esta información, complementenla con apuntes que ustedes hagan, pero yo esta información y la que hemos estado viendo en el curso, la comparto en la plataforma para que no tengan que, es que no me gusta leer a mí las diapositivas, entonces solamente cuando son muy específicas las leo, pero me gusta más platicarlas para que no se aburran tanto con la lectura, ¿no? De diapositivas. Entonces, por eso me voy rápido. Por eso les comparto la información en la plataforma para que la tengan a la mano y la puedan complementar con sus apuntes. Entonces, estos son otros elementos del proceso comunicativo. Aquí, por ejemplo, cuando nos dimos este primer tema en algún momento, casi no nos enseñaban o no nos recordaban lo que era el código, ¿no? El código es también muy importante porque es el elemento que va a asegurar que el mensaje se dé a entender de una forma clara. Entonces, el código pueden ser símbolos, pueden ser señas, pueden ser palabras cortas, pueden ser, como lo mencionaba Diana en su aportación, los aromas, los colores de un lugar, ¿no? De una empresa o de una tienda, que puede influir en que el receptor, en este caso un cliente de esa tienda, acepte la oferta de negocio que está proponiendo dicha empresa, ¿no? Entonces es más lindo comprar en, no sé, una plaza comercial que irse a comprar a el Mercado Juárez, y no porque esté mal o porque sea menos que la plaza comercial, pero digo, o sea, los aromas, la limpieza, el acomodo del producto es diferente de un lugar a otro. Entonces, todo este tipo de cuestiones influyen en el mensaje que finalmente va a aceptar o no nuestro cliente. ¿Sí? Por eso es tan importante que hagamos uso de los diseñadores de páginas o de sitios web, los community managers, que también digo, hay como dato, cobran alrededor de 20,000 pesos a la semana, porque son las personas que quienes se van a encargar de administrar a los posibles clientes y a los clientes actuales de una página o de un producto o de una empresa que esté montada digitalmente. Entonces, no es nada más una persona que sepa programar o que sepa diseñar páginas, no, eso no es un community manager. O sea, un administrador de comunidades es una persona que conoce segmentos, que sabe cómo comunicarse con ellos, que utiliza diferentes elementos, tanto visuales como ambientales, para poderlos transmitir a través de una página o de un sitio de internet o de una plataforma o de una aplicación móvil para que podamos impactar como queremos hacerlo en nuestro mercado meta. Entonces, todo este tipo de elementos, por eso cobran lo que cobran, ¿sí? Entonces, en el proceso de comunicación también se pueden cometer o se pueden generar algunos errores, ¿no? Cuando, por ejemplo, no existe una relación pues tan cercana con el receptor quizá. O sea, hay esta eh, extrañeza, por decirlo así. No es lo mismo cuando están platicando con sus amigos, con su pareja, con su familia, que cuando están en el trabajo. Aunque conozcan mucho a sus compañeros de trabajo, no es la misma familiaridad. O sea, sí puede ser, puede llegar a generarse esta conectividad, este vínculo más personal con compañeros de trabajo, pero no con todos, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones hace que se generen errores en la comunicación simplemente porque cada uno de nosotros hablamos diferente, ¿sí? Si lo extrapolamos a la parte digital, imagínense si en corto, ¿no? O presencialmente o personalmente existen este tipo de confusiones en la comunicación. Imagínense cuando no tenemos enfrente al cliente, cuando no tenemos enfrente o podemos observar mínimo cómo se viste, cómo es físicamente, si está poniendo atención o no al mensaje que estoy poniendo en la página, etcétera, 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 ¿no? Por eso veo ahí también la importancia de apoyos como los administradores de comunidades que nos ayuden a conocer más a nuestro mercado del otro lado de la computadora o del otro lado del dispositivo y poder entablar este vínculo comunicacional, ¿no? Que nos va a permitir, además de vender, generar una relación de largo plazo con nuestro mercado meta, ¿sí? ¿Qué factores, por ejemplo, que pueden generar este tipo de errores se atribuyen al emisor? O sea, nosotros como empresa o como marcas cuando queremos comunicar algo de nuestro producto. Cuando no es capaz de reflejar lo que verdaderamente quiere comunicar. Por eso, cuando exponen, yo sí soy muy demandante al decirles, a ver, ¿qué quiere decir con esto? ¿Y qué es eso? ¿Y qué? ¿Y por qué?
Porque a veces nosotros cuando hablamos creemos que los demás nos entienden lo que nosotros estamos entendiendo o queremos dar a entender y no es cierto. Los otros no están en nuestra cabeza. Los otros no saben lo que yo diseñé en una presentación o lo que yo diseñé en una tarea o lo que yo diseñé en un comunicado del trabajo. No. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que los que están afuera de mi cabeza entiendan lo que yo sí estoy entendiendo? Por eso es tan importante esto de la comunicación oral, escrita, corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el emisor no tiene esa capacidad, entramos en problemas o confusiones de comunicación, ¿sí? Cuando el emisor no conoce el idioma, esto es muy común también, ¿no? En internet o en el mundo digital, si no saben inglés, están perdidos, ¿sí? Mínimo inglés se tiene, y no cualquier inglés, es inglés de negocios, ¿sí? Porque hay que sabernos qué utilizar, qué modismos utilizar para comunicar lo que queremos hablar de nuestro producto, una característica en especial, formas de entrega, tiempos de entrega, rutas, lugares donde se vende, cuáles son los detalles de la venta, ¿sí me explicó? Entonces, no todos saben español, ojalá, imagínense, incluso en el español hay variantes, los españoles no hablan el español que nosotros hablamos, ¿eh? Cuando escriben en Word, ven que hay diferentes españoles, ¿no? También habría que considerarlo. Ajá. Porque entonces luego por eso hay confusiones en lo que quería decir la marca del producto. El hindú lo entiende completamente diferente. Por ejemplo, el Gerber tuvo este problema en algún momento, y creo que fue en India también, o en un país de este tipo, con la etiqueta que tiene el bebé, típico, ¿no? De Gerber, el otro país pensó que ese producto comercializaba partes de niños en las papillas. Entonces se metió en un bronconón la marca por esta confusión, ¿sí? Porque el contexto no era el mismo que en Latinoamérica, ¿sí? Entonces este tipo de detalles también tendrían que considerarlo. A nivel digital, por eso les digo, es más el reto que ustedes tienen, ¿sí? Deficiencias físicas o psíquicas del emisor también, ¿sí? No es lo mismo el lugar, por ejemplo, donde nacieron ustedes ahorita, a lo mejor nacieron en, no sé, algún otro estado o municipio, es más de colonia a colonia, o sea, contextualizan las experiencias de forma diferente, imagínense, de un lugar, de un país a otro, ¿no? O por ejemplo, que físicamente tengan algún problema, que no puedan leer claramente, que tengan, se me fue la palabra de la condición esta, dislexia, por ejemplo, ¿no? Que confundan las palabras cuando las leen, no leen igual que las personas que no tienen esta condición. Son cuestiones, ¿no? Que también habría que considerar cuando no tiene en cuenta los mismos niveles formativos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer para vender su marca a una persona que ni la primaria tiene? ¿Sí? Y no porque sea menos, ¿eh? Es más, puede tener hasta 3 veces más dinero que cualquier otro consumidor u otro cliente, pero el contexto formacional no es el mismo, ¿sí? No tiene ciertas cuestiones que una persona formada sí tiene o sí entiende, simplemente entiende, ¿sí? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, acetato de Glatilamer, ¿me entienden? ¿Qué es acetato de Glatilamer? Chicos, ¿están vivos? ¿Me escuchan? ¿Respiran? Sí, pero no sabemos. Ok, Sí, pues sí, pero no no, sabemos. no sé, exacto, no saben, yo tampoco sabía hasta que tuve que utilizarlo y porque mi contexto que es medicina, digo, mi papá es médico, conozco a médicos y todo, me explicaron que es un medicamento que se utiliza para tal o cual patología. Sí, me explicó, es igual, cuando nos comunicamos, pues no todos van a entender lo que ustedes saben ya de administración, lo que saben de merca, lo que saben de comunicación, ¿sí? Incluso hasta con sus papás, ¿no? Porque ellos también tienen otra formación, a lo mejor ellos son ingenieros o son arquitectos, entonces están más familiarizados con las cuestiones propias de su área de conocimiento, ¿sí? Entonces, este tipo de detalles, ¿cómo lo podemos, cómo los podemos reducir si es que no se pueden evitar por completo? Pues no hay otra, chicos, más que con la investigación. Entonces, a todos aquellos que les dé miedo, pánico y escozor la investigación, esto es lo que hablaba yo con mis alumnos de noveno, que justamente están a punto de titularse por la modalidad de tesis. Si les causa ruido este tema, pues ni modo, tienen que vivir con la investigación. Toda la vida investigamos, ¿eh? Toda la vida, y más cuando hablamos de mercadotecnia. Entonces, para evitar este tipo de detalles de confusión en la comunicación con nuestros mercados,
no queda otra más que conocerlos lo más que se pueda, ¿no? Conocer cómo viven, cuál es su origen de procedencia, cuál es su idioma, cuáles son sus modismos, cuáles son sus maneras. Por ejemplo, en inglés, para hablar de manners o de educación, se habla de formas de moverte, de formas de vestir, todas estas cuestiones de protocolo. En inglés se llaman manners, ¿no? O sea, good manners es una persona que está bien educada, ¿no? Que sabe vestirse, que sabe comer, que sabe qué cubiertos utilizar cuando te ponen 5 o 10 en una mesa, cómo sentar, todo eso en inglés así se maneja. Entonces, todo este tipo de cuestiones también habría que saberlas. Por eso, en mercadotecnia, eso seguramente ya lo vieron, se construye un CRM, un Customer Relationship Management, o una base de datos inteligente que administra las relaciones con el cliente, ¿sí? Entonces, con esta CRM, ustedes pueden alimentarla con toda la información que tengan de sus posibles clientes o de sus clientes actuales para que la puedan utilizar y diseñar la comunicación, las páginas, los colores, las fotos, porque también es otro tema, ¿no? O sea, no todas las mujeres nos gusta ver mujeres en las páginas de internet con menos ropa, ¿no? Así como que puede ser que sentirnos agredidas, sentirnos que nos faltan al respeto por X o Z razón, ¿no? Por edades, o no es lo mismo que pongan, por ejemplo, a una influenciadora que ahorita se mueve en el segmento de los millennials, que pongas a Lupita D'Alessio, ¿no? Que era, pues, influenciadora en mujeres de su edad, ¿no? De su historia, ¿sí me explico? Entonces, todo este tipo de cuestiones las pueden, repito, incluir en un CRM, y ese CRM utilizarlo para diseñar estrategias digitales, ¿sí? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Tampoco? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, existe también la comunicación presencial y creo que todos hemos tenido o hemos tanto vivido como realizado esta comunicación, ¿sí? El hecho de cómo se visten, cómo se peinan, cómo se arreglan las mujeres, bueno, también los hombres porque ya es un tema inclusivo, porque yo he visto, bueno, hasta caballeros que hasta las uñas de las manos pintadas, que también es válido, pero bueno, son diferentes formas, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones se comunican. Uh-huh. Evidentemente, eh, hay lugares en donde simplemente el protocolo de vestimenta no es el mismo que en otros. Por ejemplo, no vas a ir vestido como vas a un antro, a una cita de trabajo o a un día laboral cotidiano. O sea, me imagino deben de existir ciertos detallitos que hay que cumplir, ¿no? Por muy liberal que sea la empresa, por muy flexible que sea la empresa, siempre hay ciertos protocolos que seguir para reafirmar lo que es la empresa, lo que es la marca, lo que quiere comunicar estos elementos organizacionales, ¿no? Entonces, la comunicación presencial complementada con la comunicación verbal u oral es cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar y no presencial cuando no lo están. Entonces, por ejemplo, en la universidad, pues como lo vimos ahorita en la página, tienen diferentes sedes, ¿no? Están Atlacomulco, Querétaro, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que sus compañeras que trabajan aquí en la universidad se comunican, cuando se llegan a comunicar con estas sedes, pues lo hacen de manera virtual, ¿no? O telefónica. Pero no sé si les ha pasado, porque a mí me pasaba cuando trabajaba así en una empresa donde tenía diferentes filiales, algunas veces tenía que cambiar de idioma, ¿eh? O sea, me contestaba uno en inglés y pues ni modo, así con todo el dolor de mi corazón, a buscar entenderle y a buscar saber cómo hablar, porque no hablo bien inglés, honestamente, me falta mucho todavía, pero pues sí me sé dar a entender, ¿no? Entonces, sí como que hay que cambiarse el chip, ¿no? De, a ver, porque tuve la oportunidad de darle clase a las de Querétaro, a las niñas de C de Querétaro, y tienen un tonito de hablar, una dicción diferente que los del centro de la República, ¿no? Que de aquí de Toluca, que de Ciudad de México, por ejemplo. Y luego hablaban de ciertas comidas cuando estábamos dando ejemplos y hablábamos de promociones y demás. Y ellas mencionaban tal o cual producto que nosotros aquí en Toluca lo entendemos de forma diferente. ¿Sí me explicó? Entonces,
Ese tipo de detallitos, cuando no tenemos a la persona de frente y le podemos preguntar, oye, a ver, ¿qué quisiste decir? Porque no te entendí, ¿no? Lo asumimos y no preguntamos, ¿sí? Eso es un error muy común en la comunicación, que damos por hecho ciertas cuestiones que a veces no entendemos. Entonces, es muy importante que ustedes aseguren que el mensaje que están recibiendo es el que están entendiendo, ¿sí? Ese es el tema en las clases virtuales, que a veces por temor o pena, no sé la verdad que les dé, porque yo era muy preguntona cuando estudiaba, pero a lo mejor son diferentes vidas, diferentes contextos, pero no preguntan. Si de forma presencial no preguntaban, de forma virtual menos, quién sabe por qué. Entonces asumen cosas que no son como debería ser o como debería de entenderse. Igual pasa en la mercadotecnia tradicional, de servicios, industrial, internacional, digital, ¿sí? O sea, no nos esperamos a ver, a corroborar el mensaje y la comunicación del otro, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que hacer ajustes, hay que revisar, hay que investigar qué es realmente o asegurarnos que lo que se quiso decir realmente se entendió, ¿no? Entonces, la comunicación presencial se realiza en diferentes formas, puede ser a través de una conversación muy coloquial, a través de una entrevista, por ejemplo, de un discurso, ¿no? Como el que estoy dando ahorita, por ejemplo, también, o el que ustedes pueden dar ante un grupo que quiere entrar a trabajar en cierta empresa, o que a un grupo de estudiantes de nuevo ingreso que va a elegir la Universidad UNIEM como su opción educativa, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si me escuchan trabadas, que mi conexión me marca que está siendo inestable, ¿ok? Por si me escuchan, llegan a escuchar cortada. Ok, entonces, en la comunicación presencial hay, en su forma más clásica, se puede partir en 3 secciones: una introducción, un desarrollo y un final, que era lo que yo invitaba a comentar a Alonso, ¿no? Cuando expuso en su ejemplo. Primero hay que contextualizar de lo que vamos a hablar, que es la introducción, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, lleguen a una fiesta, ¿no? O a una reunión en donde no conocen a muchas personas y que llegue, no que así de, ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy fulano de tal, me dedico a esto, y aquí está mi tarjeta, ¿qué te puedo hacer? Porque no es el tema. Pero pues no llegan luego a hablar de sus problemas personales o íntimos con cualquier persona, ¿no? O sea, primero se conocen, hablan de generalidades, del clima, que es un tema muy neutro, ¿no? Por ejemplo, para empezar a acercarse al otro, ¿no? Esa es, digamos, la introducción. Ajá, el preámbulo famoso que se menciona. Ajá. Luego ya hablan de lo que quieren hablar más primordialmente con esa persona o con ese grupo de personas, y finalmente cerrar la conversación, ¿sí? Si es que se presta la oportunidad. A veces pues se tienen que ir, o como la ocasión pasada se tuvo que terminar la sesión, por lo tanto pues en esta sesión continuaron sus compañeras exponiendo, etcétera. Son cuestiones que pueden utilizar ustedes para entender mejor esta parte de introducción, desarrollo y final. Y de forma escrita también es esa opción. En su tarea, de una vez les doy el tip, ¿no? Empiecen con una introducción, no sin señalar introducción, 2 puntos, no. O sea, tengan esa habilidad de poder escribir introductoriamente, luego centrarse en su idea principal y cerrar esa opinión, ¿no? Ahí están considerando las 3 partes: introducción, cuerpo y cierre, ¿sí? Entonces, la comunicación presencial se vale de diferentes recursos, por ejemplo, los verbales, que pues puede ser con relación a lo principal de la forma en cómo hablan, pueden hacerlo de forma pues coloquial, cómica, incluso utilizando el humor. Hay personas que tienen esa habilidad para hablar claro, pero aparte como chistoso, ¿no? O sea, tienen tonos muy simpáticos y utilizan palabras humorísticas que como enriquecen el mensaje que quieren dar a entender y se les entiende mejor, ¿no? O sea, tienen ese don. Ajá. También está el escuchar, dejen hablar a la persona, ¿sí? Dejen no interrumpirla, pues por supuesto. En la parte de digital, pues afortunadamente yo creo que es una ventaja y también desventaja, porque a menos que sea un formato, un formulario en donde exista un mínimo de palabras, un máximo de palabras que pueda alimentar el usuario o el cliente, pues tiene esa apertura, ¿no? Para escribir lo que quiera de la marca, o para escribir
queja si la tiene de una compra realizada en internet, pues a lo mejor le dan esa apertura, ¿no? Pero no hay posibilidad de que se dé un conflicto como se da en la comunicación presencial, ¿no? En donde si ven tu cara, si que no te está gustando mucho lo que te está diciendo, pues se puede dar un conflicto personal. En la parte digital no, pero también es una desventaja porque eso nos quita información a la marca de saber si está entendiendo el mensaje o de si está satisfecho con la venta o si tiene alguna duda, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo que puede ser un arma de dos filos. Existen recursos no verbales también. Estos elementos pueden ayudar para los vendedores, para los que se dedican a las ventas, ¿sí? Fíjense mucho en su comunicación corporal o la comunicación no verbal, que es desde la postura. Les digo, si se aproximan así hacia enfrente al otro, es agresivo, ¿eh? Eso es ser agresivo. Entonces, respeten espacios vitales, porque hay personas que sí son muy de que no te acerques más de 1 metro de mí, porque empiezo a sentirme nervioso, ¿no? Y pueden causar incluso hasta situaciones muy, muy delicadas, porque hay unos que responden físicamente, ¿eh? Entonces, eviten este tipo de cuestiones. La sonrisa, nada les cuesta, digo, no sonreír como estúpidos todo el día, sí, sin tener así de, sí, qué feliz. Como, ¿para qué me estoy riendo? Como, pues no, o sea, no. Pero pues sí tener una actitud amable, ¿no? Una actitud gentil, ajá, carismática, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, yo a Diana, algunas veces que me la encontraba en la escuela, siempre la veía riendo, ¿no? O sea, como alegre, como contenta. Se veía que estaba a gusto en el trabajo, ¿no? Entonces, eso está bien, porque creo que estás en Merca, ¿no, Diana? En el área de Merca, ¿ya no? Sí, todavía sigo en mercadotecnia. Entonces, justamente está en el área en donde tiene que tener esa actitud, ¿no? Porque si imagínense si está Diana así de, así como si le hiciera un favor al universo por estar ahí, ¿no? Pues creo que no existirían personas que se acercaran a, ni siquiera preguntarle, oiga, ¿dónde está el baño? ¿No? Porque si no, capaz que me muerde o me dice una grosería. No, ella tiene que tener una actitud, pues como yo generalmente la veía, ¿no? Así de, pues, gentil, ¿no? Así siempre, pues, riendo, que se veía movida con sus compañeros, que estaba, pues, viendo cuestiones y cosas, porque eso habla de que donde el lugar donde está promoviendo está bien, está contenta. Si está contenta ella, que es trabajadora, imagínense cómo van a estar los clientes, ¿no? Entonces eso es comunicación también y son recursos no verbales. Recursos paraverbales, ¿sí? Paraverbales. Volumen de voz, ¿sí? Por eso cuando expongan, cuando hablen ante un público, cuando hablen ante una persona, abran la boca, ¿sí? Cuando gesticulamos, el volumen varía, ¿sí? En cambio, si yo estoy, por ejemplo, así de volumen de la voz, un vendedor no debe abusar de un volumen alto porque podría resultar agresivo. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No. Sí. ¿Sí? O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, ¿eh? No. O sea, cambien, manejen volúmenes de voz diferentes. En la parte digital no lo pueden hacer, pero sí pueden utilizar otro tipo de elementos, ¿no? Las figuras, las imágenes, los colores, la claridad en las imágenes, eso es bien típico, ¿no? Hay sitios de internet que tienen todo así, sí tienen un montón de fotos y figuras o imágenes, pero están bien pixeleadas, ¿no? Así de, no, o sea, ¿cómo? Tiene que ser claro, tiene que ser bonito, sin abusar de las imágenes, sin abusar del texto, etcétera, ¿no? O sea, extrapolen lo que estoy diciendo a la comunicación digital, ¿sí? Y para extrapolarlo o para extrapolar significa, ¿cómo explicarlo? O sea, que lo que estoy hablando sobre comunicación presencial, lo pueda yo también hablar en la mercadotecnia digital. Eso significa extrapolar, ¿sí? Entonces, hagan esta asociación y si tienen una duda me preguntan, pero yo trato de empatar ambos temas, tanto de la comunicación presencial en la comunicación digital, ¿sí? Otro recurso para verbal, por ejemplo, es la velocidad de la que hablan, por favor. Hay unos que hablan así de, así como muy lentos, ¿no? Y otros hablan, entonces, a ver, no. En digitales, esta prisa, este ritmo en la escritura digital, es, por ejemplo, cuando ponen mucha información seguida, eso es que están hablando muy fuerte, mucho, pero de forma digital. En cambio, si ponen pocas palabras,
que eso es lo ideal, quiere decir que es una comunicación más bien lenta, ¿sí? Pero clara. Por eso digitalmente tiene muchas ventajas a aquellos que no les gusta mucho esto de la comunicación y que no se les da esto de las relaciones claras entre personas, pues, ok, pueden ocupar sus dispositivos para comunicarse, ¿no? Si quieren, porque no les encanta esto de hablar. Entonces, ok. Pero bueno, el timbre de voz también, ¿sí? Las pausas o silencios, también es válido, ¿sí? Porque si no, no sé si se han topado con personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces, ya, por favor, que se cache, ya me dolió la cabeza, ya bla, bla, bla. Entonces, de vez en cuando sí es bueno hacer tu pausa, silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. A través de la conversación no presencial, que puede ser por teléfono. Bueno, aquí creo que todos hemos vivido, no sé si en la universidad tengan call center o hagan esta labor también de comunicarse vía telefónica con los prospectos de los alumnos, pero si lo hacen, yo creo que deben de tener un speech, ¿no? O un discurso comercial para la primera vez que llaman por teléfono otro speech para ya una persona que ya conocen o que ya han contactado en una primera ocasión, que nada más es darle seguimiento. No sé si tienen este tipo de dinámica en la universidad. Sí, sí se tiene. No como tal en el área de call center, pero Ajá. sí dentro de mercadotecnia se manejan ese tipo de actividades. Ok, entonces yo creo que también les han de haber capacitado, ¿no? En qué decir cuando es un primer prospecto, o sea, una primera ocasión en la que yo hablo con él, y qué decir cuando ya es seguimiento, ¿no? O qué decir para cerrar la venta, ¿no? Para cerrar la posible inscripción, ¿no? Y cuándo saber que el otro no te va a pelar, o sea, que la verdad es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Estás perdiendo un recurso que lo puedes utilizar con otro prospecto. Me imagino que sí los capacitan en eso, ¿no? Sí, de hecho tenemos pues distintos speech. Como pues ya lo comentó, cuando tenemos las bases de datos para marcar a los prospectos de Facebook, de WhatsApp o distintos, o igual pues los alumnos que solamente vienen a preguntar y no se inscriben, a ellos pues ya conocen nuestra oferta educativa, nada más es como para Exacto, cerrar la venta. Se exacto. utilizan ciertas estrategias como de aplicar alguna promoción por cierto tiempo si vienen a inscribirse o Ajá. alguna otra cuestión. Así es. Fíjense que ahorita que menciona Diana eso de los estudiantes que, pues no, la verdad no se les ve intención, ¿no? En ese momento, ojo, puede ser que en ese momento que se les está ofreciendo pues todo lo que es la inscripción y la dinámica de la escuela, no estén interesados, pero no porque no quieran inscribirse, sino porque a lo mejor no tienen el dinero en ese momento para inscribirse o para pagar un semestre, un cuatrimestre, no sé, pero que sí lo quieran volver a hacer, ¿eh? O sea, en un futuro, por eso también ese es otro tipo de speech, que yo creo que es el que también se refiere Diana, o el que pueden incluir también, de que cómo saber cuando sí es un cliente potencial, ¿no? Y cuando definitivamente no lo es. O sea, por más que tú le vendas las perlas de la Virgen, no, o sea, no le interesa. Entonces, aquí el tema es que ustedes tengan esa capacidad, porque también en marketing digital pues está la opción de manejar el chat, por ejemplo. A lo mejor se maneja más el chat que ya el teléfono, pero hay personas que les gusta más, me incluyo, que al menos, ya que no lo voy a ver a la persona, a mi vendedor o a la persona que le estoy comprando algo, por lo menos que por teléfono me aclare todas mis dudas, porque yo sí soy muy preguntona, ¿no? Porque en chat no sé si sea de forma automática, que sea una computadora la que esté resolviendo diferentes preguntas frecuentes y ya nada más tengan preparada la respuesta, o que sí esté una persona en físico contestando vía digital. Entonces, también en esa parte tengan la sensibilidad de leer realmente la duda que tenga la otra persona, ¿no? Del otro lado de la computadora. Me queda claro que, claro, va a haber algunas personas que quieran ahí poner la carta magna de todo su pregunta o de que por más que les explicas, no, o sea, no se les queda claro. Entonces aquí sí habrá que también utilizar otros mecanismos de escritura, por eso es tan importante que también sepan escribir, cómo tratar este tipo de objeciones o cómo tratar
este tipo de dudas, etcétera, ¿no? Que bueno, siempre va a haber N, por más manuales que haya, no sé si lo viva así Diana también, por más instrucciones que te den y capacitaciones que te impartan, siempre hay alguien que te saca de onda, ¿no? Así de, ¿qué hago aquí con esto, no? Entonces, pues ni modo, ahí nada más hay que ocupar el sentido común, la lógica y la sensibilidad con el otro, ¿no? Por eso la merca es mucho de psicología, de comportamiento del consumidor, de observar, ¿no? Con esta empatía comercial, ¿sí? Gracias, Diana, por su aportación. Otro elemento en la comunicación no presencial está, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías, obviamente como ustedes lo van a hacer o ya la están haciendo, por medio de Internet, telecomunicaciones, medios audiovisuales o algunos otros elementos informáticos que evidentemente limiten un poco la interacción presencial con el consumidor o con el cliente, pero aquí tendremos que hacer uso de otras herramientas para poder concretar más claramente esa comunicación, ¿no? Las cartas comerciales, bueno, es la forma escrita en la que ustedes se puedan comunicar con la otra persona. Generalmente una de ellas son las cartas comerciales, que bueno, se está intentando limitar lo más que ya se pueda este tipo de herramientas por el tema de la ecología y de la sustentabilidad y que los árboles y demás, pero siguen existiendo sobre todo instituciones públicas y académicas que siguen utilizando este tipo de herramientas de comunicación en donde es muy importante ser claros en la forma en la que van a escribirlo, estableciendo muy bien el objetivo de la carta, qué circunstancias o motivos llevan a la realización de esa carta y quién es tu destinatario, ¿no? Entonces, porque también está que el protocolo, que ponerle título o no al destinatario, si es licenciado, si es ingeniero, si es doctor, o como había una entrada muy típica cuando uno escribía cartas, que era muy amadísimo señor o algo así, ¿no? Al principio, pero era escritura del año de la canica, pero era lo propio, ¿no? Cuando hacían memos o cuando hacían cartas dentro de una empresa, se tenía que utilizar este estilo de escritura para formalizar, ¿no? La comunicación que se desea establecer. Hoy en día, pues ya casi no se ocupa, pero siempre es importante que lo consideren para que, si en algún momento se presenta, lo sepan utilizar. Sobre todo quienes van a trabajar en el sector público, ¿no? Bueno, esta es la parte que les decía, que de los saludos de distinguido, apreciadísimo, estimado, bla, bla, bla. Cómo empezar una carta, eso lo pueden ocupar para un correo electrónico, por ejemplo. Nos dirigimos a usted tal y como bla, bla, según consta en nuestra, o sea, son frases que te permiten iniciar, ¿no? Un texto y finalmente cerrar con una despedida, ¿ok? Ay, perdón. Ok. Entonces, por ejemplo, gracias. El diseño de una carta, este sería el contexto, el formato oficial. Algunas empresas la mandan ya digital, pero con las mismas palabras, con las mismas partes de una carta, ¿no? Aquí están. Encabezados, introducción, inicio, saludo, etcétera, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento. Voy a cerrar la sesión porque me queda menos de 2 minutos y me vuelvo a conectar, por favor, para no